Muy buenas noches, sean todos formalmente bienvenidos a esta tercera jornada informativa online que hemos preparado con mucho cariño y que lleva por tema anemia y señales de la inflamación en los pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Zoom y a través de también YouTube de Travel Solution. Favor de conectarse, pasarle el link a todos sus conocidos, pacientes. Tengo que mencionar que esta jornada va a tener una duración de aproximadamente unos 40 minutos y que al final discutiremos en una sesión de preguntas y respuestas. Favor ir anotando sus preguntas en la sesión de chat que aparece tanto en la plataforma de Zoom como de YouTube a través de preguntas y respuestas. Sean formalmente bienvenidos a este banquete de información. De inmediato le paso la palabra al doctor Sócrates Bautista, quien dará a conocer la agenda formal que vamos a llevar y la formal apertura de este evento. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias, doctora Jiménez. Realmente es un honor recibirlo por tercera vez en la covidianidad, como recientemente se ha establecido. Realmente estamos en medio de una pandemia, pero hay que seguir viviendo. Los pacientes con enfermedades inflamatorias van a seguir teniendo enfermedades inflamatorias. Y bueno, estamos aquí. Realmente quiero agradecer, dar la bienvenida primeramente a todos los miembros de FUNDEI y los miembros de FUNDENIC, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Crohn y Colitis de la región norte, así como a la doctora Diana Ramírez, a la doctora Clarilía Almonte, a la doctora Keila Villa y a la doctora Yudel Cabreu. Ya las tres últimas son caras muy conocidas y la doctora Diana Ramírez es un gran refuerzo que tenemos hoy con nosotros. Ella es hematóloga y realmente trabaja mucho con los pacientes con una de las complicaciones más frecuentes que tiene un paciente con enfermedad inflamatoria, que es la anemia. De manera que ellas cuatro van a brindarnos toda la información posible acerca de la anemia y las señales de inflamación de los pacientes con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Quiero de antemano agradecer a los laboratorios Mayen Guerra por el patrocinio y a Travel Solution por brindarnos su plataforma. Con ustedes lo dejo entonces con la doctora Jiménez, quien va a dar apertura a la jornada. Muy bien, muchas gracias, doctor Bautista. Sí, me toca moderar conjuntamente con el doctor Howard Vázquez esta jornada y como bien comentaba el doctor, vamos a iniciar con un tema muy importante que es anemia, que es una manifestación y también una consecuencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Será abordado por nuestra hematóloga del equipo, que es la doctora Diana Ramírez, quien es médico adjunto de CEDIMAT y también de BRACA. Además, la doctora Ramírez es subdirector médico de referencia Banco de Sangre. Con ustedes, la doctora Diana Ramírez con el tema anemia, manifestación y consecuencias de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muy importante hasta que la doctora se conecta. El micrófono. El micrófono, exactamente. Vamos a activarlo, doctora Ramírez. Exacto, ya está activado. Muy bien. Adelante. Ok. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Muchas gracias nuevamente por la invitación a su actividad. Esta sería mi segunda presentación con ustedes. Siempre es un honor ser parte de este tipo de eventos. Y nada, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que son las generalidades de las anemias en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En sí, en la parte de lo que son esas enfermedades, todos ustedes son expertos y pues queda de más yo explicar sobre esa parte.
Realmente dentro de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de las causas que tenemos que pueden ser las culpables o las que producen la anemia en sí en estos pacientes, tenemos una de las cosas más importantes, que es la ubicación de la enfermedad. Frecuentemente Crohn tiende a tener más manifestaciones porque estos pacientes tienden a tener una ingesta insuficiente, ya que cuando hay enfermedad activa, hay muchas veces que el paciente tiene temor incluso de alimentarse adecuadamente porque tienen un temor de poder desarrollar síntomas con la alimentación. Además, en estos pacientes, principalmente con Crohn, tienden a una mala absorción porque generalmente tienen enfermedad más extensa. Cuando la enfermedad está activa, hay un gasto energético alto, hay consumo de proteínas y hay pérdidas excesivas en estos pacientes. O sea que esto es un círculo vicioso que a veces ocurre porque es más secundario a la misma actividad de la enfermedad que a otras causas. Le doy a la siguiente. Dentro de las deficiencias nutricionales, mi enfoque principal va a ser en las anemias, pero sabemos que los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, tanto Crohn como colitis ulcerativa, pueden padecer múltiples deficiencias. Dentro de las más frecuentes, tenemos que en un 39 hasta un 80% de estos pacientes pueden tener deficiencia de hierro, seguida por la deficiencia de vitamina B12. En general, estos pacientes de un 60 a un 80% pueden desarrollar anemia. Es bueno resaltar que generalmente la anemia ferripriva o ferropénica se asocia mucho más a los pacientes con colitis porque tienden a tener afección a nivel de colon, a veces tienen sangrados silentes que no son tan evidentes y pudieran desarrollar con más frecuencia la ferropenia, aunque ambos en igual proporción pueden en algún punto de su enfermedad y con actividad desarrollar deficiencia tanto de hierro como de B12. Otras deficiencias que se van a tocar más adelante son las de vitamina D, el zinc, la hipocalcemia, la hipoalbuminemia, y es bueno tener en cuenta que siempre que hay afección iliar extensa o hay historia de resecciones intestinales importantes, se tiende a ser más propenso a la anemia por la misma poca disponibilidad del área de absorción de las diferentes vitaminas. Otra deficiencia menos frecuente, tenemos el ácido fólico, magnesio, las vitaminas del complejo A, D, E y K, que son liposolubles. Estas generalmente se asocian muchas veces cuando hay mala absorción. Otras están deficiencia de cobre, vitamina C, la B1 y la niacina. Dentro de los factores de riesgo, como ya mencionamos, la actividad de la enfermedad juega un rol muy importante en el desarrollo de la anemia. Otro factor que influye mucho es la localización. Y dependiendo de la localización podemos tener diferentes deficiencias. Por ejemplo, en los pacientes con afección de ilion terminal tienden a tener deficiencia de vitamina B12 y las liposolubles que son del complejo ADEC. También está cuando hay afección de intestino delgado proximal, que se tiende a perder más hierro y calcio. Cuando hay una enfermedad difusa en intestino delgado, hay pérdida de zinc. También en los pacientes con desnutrición importante tienden a tener pérdida de zinc. Y cuando hay extensión de enfermedad colónica severa en los pacientes con Crohn, que hay sangrados a veces ocultos, también tienden a tener deficiencia de hierro. O sea que vemos que hay varios mecanismos que pueden influir en las diferentes deficiencias y el desarrollo de la anemia. Estas deficiencias van a ir afectando directamente ciertas vías del desarrollo del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal desde la niñez hasta la vida adulta. Generalmente sabemos que los niños y los adolescentes tienden a tener mayores requerimientos de vitaminas, por lo tanto, esto puede verse afectado su desarrollo y crecimiento. También están los pacientes que tienen enfermedades extensas o afección muy de grandes magnitudes en diferentes localizaciones que tienden a presentar malabsorción de grasas
Y está el otro factor. Muchos de estos pacientes, cuando hay enfermedad activa, que tienden a hacer complicaciones de cuadros oclusivos, cuadros de sangrado, pues terminan en resecciones quirúrgicas y por ende, dependiendo de la extensión de la cirugía, también podemos tener pues diferentes deficiencias, más importante la zona de resección que fue abordado el paciente. Hay algunas preguntas frecuentes que se tienen en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y es si todos estos pacientes van a necesitar multivitamínicos. En estos casos, siempre hay que individualizar pacientes. No necesariamente todos los pacientes van a necesitar un uso constante. No es lo mismo un paciente con enfermedad activa que tiene una cascada de inflamación desencadenada a un paciente con enfermedad quiesqueciente o enfermedad en remisión o inactiva. Entonces, por eso siempre hay que individualizar y en base a las manifestaciones que tengan estos pacientes, pues se da un énfasis en el nutriente o la vitamina que específicamente pudieran necesitar. Hay otra pregunta también que nos hacemos. Estos pacientes que se le hacen dietas específicas con restricción de ciertos alimentos, ¿van a tender a tener deficiencia de micronutrientes? Puede ocurrir. Y por eso estos pacientes que tienen dietas específicas restrictivas, que tienden a eliminar todas esos alimentos que pueden exacerbar su sintomatología, pues hay que evaluar según las manifestaciones que tenga ese paciente a nivel del hemograma. Siempre es bueno ver valor de hemoglobina, cómo están los índices hematimétricos, dígase el BCM, HCM, si hay microcitosis, macrocitosis, y eso nos va orientando a qué necesitamos hacer para ver qué deficiencia específica pudiera tener este paciente. Otra cosa que hay que tener en cuenta también son manifestaciones. Si hay manifestación a nivel de piel, a nivel de pelo, a nivel de la visión, a nivel del hueso, pues ya podemos tener cierta orientación hacia qué cosa pudiera necesitar este paciente. Otra cuestionante es cuál sería la terapia óptima para reponer el hierro en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente no existe una terapia específica. Siempre debemos individualizar casos. Sabemos que hay pacientes que tienen buena tolerancia oral, que pudieran tolerar la reposición oral. A veces, aunque tengan buena tolerancia oral, si tienen una resección que afecta la zona donde se absorbe el hierro, como es intestino delgado proximal, pues no sería la mejor opción. Otros, por otro lado, están los casos que no toleran la vía oral y tiende a exacerbar los síntomas de la misma enfermedad. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es todos esos factores que nos llevarían a qué vía o qué suplemento vamos a usar de hierro para poder mejorar o mantener estable a ese paciente. Y también está que si existe un papel de las antioxidantes o vitaminas antioxidantes en la terapia de enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente se han hecho estudios con el uso de omega 3, vitamina E y otras sustancias que sirven como antioxidante, pero realmente se han dado cuenta que no ocurre ningún cambio y el uso prolongado de sustancias como la vitamina E, al ser una sustancia liposoluble, puede tener entonces consecuencias como hipervitaminosis y por eso pues hay que, si no existe la necesidad, no usar la reposición. Entonces, en cuanto a la evaluación y seguimiento, cuando nos llegue ese paciente con anemia, tenemos que tener en cuenta siempre individualizar cada caso. Tengo un paciente con enfermedad activa, dónde está localizada la enfermedad, cómo está su condición general, es un paciente que me llega desnutrido, es un paciente que lleva en buen estado nutricional y qué factores de riesgo pudiera tener este paciente. Es un paciente posquirúrgico que está en nutrición parenteral o es un paciente que está en nutrición enteral. Y es bueno mencionar que cuando hay actividad de la enfermedad, siempre vamos a tener factores como citoquinas proinflamatorias que inhiben todo lo que es metabolismo de diferentes vitaminas, como el hierro, donde se activa la hepcidina. Generalmente el responsable es el factor de necrosis tumoral alfa, y esa inhibición de la hepcidina inhibe
el metabolismo del hierro y por ende lleva anemia. También está lo que es un solapamiento, que es la presencia, la coexistencia de anemia inflamatoria en conjunto, y por eso siempre los laboratorios nos pueden orientar para saber en qué condición está mi paciente. ¿Qué laboratorios se recomiendan en un seguimiento de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Siempre y cuando el paciente esté estable o en enfermedad quiesqueciente, se recomienda cada 6 a 12 meses. La frecuencia puede aumentar en base a la condición clínica del paciente. No es lo mismo un paciente que está desnutrido, un paciente que mantiene anemia constante, a un paciente que está estable. Entonces, en esos seguimientos, ¿qué hacemos? Hacemos un conteo de hemograma completo, ahí vemos cómo está la hemoglobina, cómo están los índices de volúmenes del eritrocito, si hay microcitosis, si hay macrocitosis, y ahí vamos orientándonos si hay deficiencia de hierro o vitamina B12 o ácido fólico, cómo están los reactantes de fase aguda, como la eritrosedimentación y la PCR, los niveles de albúmina, la vitamina D. Esas son las que se recomienda como seguimiento cada 6 a 12 meses. ¿Qué pruebas adicionales son importantes? Siempre y cuando tengamos cambios a nivel hematológico, pues se recomienda perfil férrico. Un paciente que, por ejemplo, llega con anemia ferropénica, generalmente tiende a tener microcitosis, hipocromía, y puede tener a nivel de la línea plaquetaria una trombocitosis reactiva. Entonces, ese caso, cuando vemos un hemograma con esas características, pues indica un perfil férrico. La vitamina B12 y lo que es ácido fólico, vemos lo contrario. El BCM se aumenta, tenemos una anemia macrocítica, y a veces cuando hay deficiencia muy severa podemos tener un frenado medular por eritropoyesis ineficaz y vemos pancitopenia. En esos pacientes podemos ver leucopenia hasta trombocitopenia, pero generalmente cuando hay deficiencias muy importantes. Otras pruebas adicionales que se solicitan según cada caso son calcio, fósforo y magnesio, la vitamina A, la E. Los tiempos de coagulación son importantes porque sabemos que como la vitamina K también tiene que ver con la absorción a nivel intestinal, cuando hay deficiencia de vitamina K, todo lo que son los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, como son el factor 2, el 7, el 9, la proteína S, la proteína C, pues pueden verse afectados, y por eso el tiempo de protrombina puede estar alterado y a la par el INR. Entonces ya según cada caso también, otras pruebas que pueden ser solicitadas son el ácido fólico, selenio y cobre, pero son mucho menos frecuente la necesidad de requerirlas, y a veces hay pacientes que tenemos todos los parámetros normales y queremos detectar si realmente hay actividad, que eso se va a tratar más adelante, y la calprotectina fecal nos ayuda a orientarnos. También a veces hay deficiencia de B12 y ácido fólico que están solapadas, que tenemos un perfil de la vitamina normal y ayudan como pruebas complementarias la homocisteína y el ácido metilmalónico. Si tenemos homocisteína alta, generalmente tiende a haber deficiencia de ácido fólico, aún el nivel de ácido fólico esté normal. Y si tenemos el ácido metilmalónico elevado con homocisteína normal y B12 normal, tiende a haber deficiencia de B12. Entonces, la anemia en la enfermedad inflamatoria intestinal, como hemos ya hablado, generalmente va a ocurrir como principal causa la deficiencia de hierro. Ya vimos que está el mecanismo de la supresión medular por la inflamación. También está el mecanismo de la supresión del metabolismo del hierro por la activación o la elevación de las citoquinas que llevan al aumento de la hepcidina y frenado de ese metabolismo del hierro. También está, dependiendo de si hay cirugías o si hay afectación en zonas específicas, la deficiencia de B12 y ácido fólico. Y también es importante tener en cuenta la medicamentosa. Las sustancias que a veces se usan en el tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, como la sulfasalacina, la mercaptopurina, la satriopina, que son inmunomoduladores. También están los antimetabolitos, como el metrotexate, por diferentes mecanismos pueden provocar también anemia. Entonces,
Hay que también conocer el historial de ese paciente. Si es un paciente que está en metrotexate, sabemos que entonces debemos suplir el ácido fólico porque este es un antagonista del metabolismo del ácido fólico. Si tenemos un paciente en sulfadiazina, pues ya sabemos que el mecanismo viene por otra vía. Pero eso es importante saber de cada paciente, el uso de los diferentes medicamentos o el tratamiento actual que tiene el paciente. Entonces, en cuanto a la ferropenia en la enfermedad inflamatoria intestinal, se debe individualizar, como mencionamos anteriormente, y los pacientes que tienen enfermedad con actividad leve, con anemia ligera, dígase una hemoglobina por encima de 10, en la mujer hasta 12 y en el hombre hasta 13, pues a veces se recomienda suplementos de hierro vía oral, siempre y cuando el paciente lo tolere. Ya los casos que no tienen buena tolerancia o se exacerban los síntomas o no tenemos viable el área de absorción, pues se llevaría a la vía endovenosa. Incluso los europeos tienden a usar el tratamiento endovenoso en estos pacientes. Ya los pacientes con enfermedad moderada o severa, se toma en cuenta el nivel de hemoglobina y la condición clínica. Un paciente con enfermedad severa, con anemia severa, con cambios hemodinámicos, ya sabemos que es un paciente que puede terminar transfundiéndose. Al contrario, un paciente con enfermedad severa, pero que se adaptó por el tiempo de instauración de la anemia, pues nos enfocamos en la reposición de la deficiencia que tiende a ser generalmente de hierro, y en esos casos se prefiere los suplementos endovenosos. Hay que tener en cuenta los adolescentes y niños que tienen mayor requerimiento por su desarrollo y crecimiento, y se debe reforzar una dieta, además de uso de suplementos, y en los niños se recomienda generalmente de 3 a 6 miligramos por kilo por día en soluciones tipo jarabe. En cuanto a la medicación, tenemos las diferentes opciones tanto del hierro vía oral como el parenteral, y existen diferentes presentaciones. El preferido en la vía oral generalmente es el sulfato ferroso. Existen otros preparados, el glicinato quelato, existe también el dextrano, que ese ya no debería usarse por los diferentes efectos secundarios en la parte parenteral, pero generalmente el que viene con mayor hierro elemental tiende a ser el sulfato ferroso, que llega con presentaciones hasta de 60 miligramos de hierro elemental. También se puede dar de mantenimiento con buena tolerancia hasta 50 miligramos por día del hierro vía oral. En cuanto a las presentaciones parenterales, tenemos diferentes presentaciones, como está el Venofer, que es un hierro con pocos efectos secundarios, y se puede dar en una sola aplicación hasta 200 miligramos diluido en solución salino. También está lo que se conoce como el Ferrinjet, que es el hierro carboximaltosado, que viene en concentraciones elevadas. Esta se debe calcular según los kilos de peso, y en los pacientes de menores de 65 kilogramos no se recomienda una dosis mayor de 500. Esa es la dosis máxima aceptable. En los pacientes ya con mayor de 65 kilogramos se puede usar una dosis tope hasta de 1000 gramos por aplicación, y se recomienda en una dosis total de 3000 miligramos, pero separada de 1000 miligramos en 1000 miligramos cada semana. Dígase 3 dosis, día 1, día 8 y día 15. Generalmente siempre hay que hacerlo con precaución porque a veces las altas concentraciones de hierro y en el paciente que tal vez no tenga el requerimiento tan alto tiende a poder acumularse al ser un metal. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Ramírez por tan excelente exposición. La verdad es que es un tema muy interesante, ya que es una pregunta, o son varias las preguntas que los pacientes llegan a la consulta. Siempre preguntan por qué siempre tengo anemia. Y la verdad que aquí han visto que no hay una sola causa de ello. También preguntan sobre las vitaminas, los suplementos, y la verdad es que es un tema bastante completo. Ahora vamos a pasar con la doctora Keila Villa.
que es gastroenteróloga, vocal del capítulo de las enfermedades inflamatorias intestinales de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. La doctora Keila Villa, como muchos saben, labora en CEDIMAT y también labora en la unidad de enfermedad inflamatoria del Centro de Gastroenterología. Vamos a pasar con la doctora Keila Villa con el importante tema de señales clínicas de que la enfermedad inflamatoria intestinal está activa. Micrófono, doctora Villa. Sí, gracias, buenas noches. Gracias, Howard, por la presentación. Gracias al Fundei por la oportunidad de dirigirnos a ustedes y abordar estos temas tan importantes. Realmente la doctora Ramírez ha hecho y ha dicho gran parte de lo que es manifestaciones que estos pacientitos ustedes podrían presentar, y una de ellas pues principalmente la parte de la anemia, que muchas veces en estos pacientes es una de las clínicas que mayormente presenta. Bien, me toca hablar sobre las señales que ustedes como pacientes podrían reconocer para determinar si van presentando o no manifestaciones de esta enfermedad. Como bien sabemos, la enfermedad básicamente la constituyen Crohn y colitis. Lo primero que ustedes debemos ubicar, o sea, en cuál de los padecimientos están ustedes clasificados. Como bien sabemos, la enfermedad de Crohn, que es un poco más intensa, puede abarcar o afectar desde la boca hasta el ano, y ahí es un parámetro importante para nosotros para determinar la extensión y severidad de su enfermedad. Colitis, que se aloja básicamente en colon, va a ser también importante nosotros determinar su extensión, y de ahí van a depender muchas de sus manifestaciones. Igual reconocer que también vamos a tener manifestaciones extraintestinales, que en ocasiones el brote o una recaída de tu enfermedad pues puede empezar por manifestaciones fuera del intestino, lo que ustedes reconocen como extraintestinal. Tenemos, ¿cuáles son estos síntomas que yo puedo sentir o ver cuando tengo esta enfermedad activa? Pues lo más principal, sobre todo en la enfermedad de Crohn, van a ser las diarreas. En ocasiones, muy raramente, puedo ver sangre en las heces, así también como pérdida de peso, y la palidez, pues que traduce de una manera básica lo que va a ser entonces lo constituido básicamente por la anemia. Como ustedes ven en la figurita, que pongo a la derecha abajo, alguien, ¿verdad?, con urgencia. Pues esto muchas veces en un brote que podría ser bien leve, pues muchas veces ustedes están extendidos con una enfermedad de la colitis, estén solamente limitada al recto. Estas van a ser muchas de las manifestaciones que ustedes pueden presentar. Lo que van a hacer, por ejemplo, la urgencia, que aunque tenga el deseo y no sea inminente el evacuar, pues van a sentir la necesidad de evacuar. ¿Podría ser esta una señal de brote? Pues muchas veces sí, sobre todo si ustedes reconocen cuál es el patrón que ustedes llevan en el día a día en cuanto al número de evacuaciones. Muchos pacientes a mí me preguntan, bueno, es que yo siempre llevo de 3 a 4 evacuaciones, pero muchas veces ese va a ser tu patrón. Ahora bien, a esto se acompaña el dolor como síntoma de sentirlo, ¿verdad? O que usted igual lo percibe, o en ocasiones la presencia o no de sangre. Ahí sí puedo yo tener la alarma de que puede estar presentando un brote de la enfermedad. ¿Qué puedo sentir? Lo más típico en Crohn es el dolor abdominal. En colitis también lo podemos presentar por tipo cólico o lo que llamamos retortijones. Como ustedes ven en esa señal, muchas veces el dolor es tan intenso que sienten, ¿verdad?, que básicamente pues le están tomando, ¿verdad?, como redoblando ese intestino. Pueden presentar febrículas, inexplicables, pero si ayer yo estaba bien o hoy estoy bien y me siento de repente con fiebre, pueden ser signos sistémicos e indirectos de que hay enfermedad activa. Entonces, eso es importante nosotros reconocerlo. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, está viendo o reconoce que ha fallado en alguno de sus tratamientos, que son a veces la principal causa, podríamos en base a esto restablecer si tengo que modificar, aumentar dosis o añadir otro tratamiento. Bien lo de la anemia, que muy bien lo ha expuesto la doctora Ramírez, que básicamente muchos de estos pacientitos pues
van a estar, ¿verdad?, contenidos con una anemia. Nuestro objetivo siempre nuestro objetivo en esta enfermedad es básicamente llevar la hemoglobina en 12 gramos. Ya por debajo de ahí hablamos de anemia. ¿Entendido? Y a pesar de que muchos de estos padecimientos no logran una absorción adecuada, pero si lo tenemos en vigilia, pues muchas veces lo podemos corregir. La anemia es parte también de traducción de brote. La fatiga o alteraciones psicológicas. Doctora, no puedo dormir adecuadamente. Lo más mínimo en mi casa me está preocupando. Tengo una situación familiar y de repente he sentido que aumenté mi número de evacuaciones. Ahora bien, esto podría estar desencadenando igual brote, pero como les digo, olvídense del mundo y olvídense de las preocupaciones. Sé que es un detalle imposible, pero entendiendo que esto puede en ustedes desencadenar un brote, va a ser de suma importancia que tengamos el control. Tratar de buscar el apoyo psicológico si es posible, tratar del descanso es de suma importancia y sobre todo entender que esto podría ser un factor que sea principio de un brote. De repente no siento ánimo de nada, pues se suman algunos déficits, pero muchas veces trastorna igual la conciliación de sueño y todo esto, y que podrían ser también signos o síntomas, ¿verdad?, indirectos de que su enfermedad está activa. También mucha fatiga, que de repente siento que, mira, nada me mueve. Entonces, es un importante detalle, porque aunque no sean cambios en el patrón de las evacuaciones, podría esto también ir traduciendo enfermedad también activa. Entre las manifestaciones fuera del intestino, lo que llamamos extraintestinal, la más frecuente van a ser en piel, ¿verdad?, y las articulaciones. ¿Qué va a ser importante? Muchas de ustedes quizás han sido diagnosticados con un debut a nivel de la piel. Empezaron con nodulaciones o lesiones, por ejemplo, de color morado, lo que llamamos eritema nodoso. En la figura que le presento en la parte izquierda, hay diferentes lesiones que podrían estar asociadas directas con brote de la enfermedad o pueden surgir independientes, pero aquí lo que nos importa es la que estén asociadas. Y es que muchas veces tu colitis, tu colon va a estar bien, tu intestino delgado igual en la enfermedad de Crohn, pero sin embargo en la piel manifiesta algunas situaciones que podrían traducir también enfermedad activa y debemos igual atenderla. En las articulaciones, pues hablamos de lo que son las lesiones o artropatía tipo 1, que puede solamente afectar una o dos articulaciones de manera aislada, y en ocasiones ustedes van a llegar, mira, hoy me amaneció un dedito más hinchado o tengo la muñeca que me duele. Si usted antes no estaba diagnosticado de una enfermedad reumatológica, pues muy probable esté asociado de manera directa a lo que es una enfermedad intestinal activa, en esta ocasión manifestándose más a nivel extraarticular. Y la tipo 2, que puede afectarle más de un tipo de articulación, también podría estar traduciendo enfermedad. Otras alteraciones fuera del intestino, y esta la traigo a colación porque muchas veces, sobre todo las oculares y las hepatobiliares, pueden ser debut de una enfermedad inflamatoria intestinal e independientemente la pueden padecer concomitante, pero sobre todo las de tipo ocular están muy asociadas a brotes también de la enfermedad y que son manifestaciones pues indirectas que dejan saber o reconocer de que estamos frente a una enfermedad activa. Se habla también que como enfermedad inflamatoria intestinal tenemos o tiene mayor riesgo la producción de cálculos, sobre todo en vesículas, biliares y también riñones, y esto por la absorción inadecuada que surgen a nivel también de las sales biliares que suceden en ustedes también como pacientes. Podría esto estar concomitante a la enfermedad como tal inflamatoria intestinal. Ahora, ¿son todos los brotes iguales? Pues definitivamente no. ¿Qué va a ser importante que ustedes, por ejemplo, reconozcan? Si tengo una colitis, ¿cuál es mi patrón regular de evacuaciones? 2 a 3, 3 a 4. ¿Aumentó mi patrón? ¿Se acompañó de sangre? ¿Cuál es la extensión? Por ejemplo, siempre va a ser importante ustedes reconocer la longitud o extensión de su enfermedad. Y de esto también va a depender, o se acompaña la longitud y la severidad. Si de repente la enfermedad nosotros la diagnosticamos que es severa, pues muy frecuentemente ustedes van a tener pues más dolor, sobre todo el sangrado,
Y hay ocasiones que aunque sea distal y usted esté controlado, podrían aparecer o no restos de sangre en su evacuación, pero el objetivo, que más adelante igual se darían cuando se hacen las colonos y todo lo demás, es confirmar el grado de severidad que tenga tu enfermedad y de esa manera pues llevar un tratamiento pues más dirigido. Y como entiendo que a la hora de ustedes reconocer extensión, severidad, y cuando se irregularizan algunos signos y síntomas, pues usted mismo está, ¿verdad?, cauteloso o atento a los cambios y buscar la ayuda inmediata necesaria. Muchos de ustedes conocen más que a veces el médico de su patrón como tal, y desde que sienten alguna irregularidad diferente, pues buscan la ayuda o saben qué está pasando, ¿verdad? O se está activando la enfermedad. Ahora bien, preocupa en ocasiones, pero si estaba bien hace un mes, estaba bien ayer o antes de ayer, y de repente, ¿qué pasó? No se sabe una causa exacta, como ustedes saben, de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero muchas veces los brotes o la recaída o la reactivación de la enfermedad se debe casi siempre a que, olvidé la medicación. ¿Qué conlleva esto? De que se ha definido y en consenso, muchas veces se decide que ustedes como pacientes tomen el medicamento, los que llevan terapia oral, pues en una sola dosis para evitar justamente esos olvidos, porque inmediato fallamos y ustedes están submedicados, pues es muy probable que terminen en una recaída o en una reactivación de su enfermedad. Es la causa que más se ha asociado, pero como sabemos que no tenemos una causa específica de la enfermedad, pueden aparecer otras situaciones aunque usted esté llevando el medicamento. Pero hoy por hoy este es como el más sensato o el que más se ha asociado a la recaída o a la falta de control de la enfermedad. Este es lo que yo les quería hablar. Gracias por su atención, y aquí lo que estoy agregando es una página que siempre les recomiendo a ustedes para seguir buscando información y estén bien orientados, en mi correo para ante cualquier duda. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Villa por su acostumbrada disposición a colaborar con la Fundación y con la claridad con que ha expresado estos conceptos. Para continuar con el desarrollo de la jornada, esta viene siendo nuestra ya tercera conferencia. Contamos con la doctora Claralí Almonte, quien es gastroenteróloga y labora en el Centro de Ginecología y Obstetricia y pertenece al staff de médicos del Hospital Padre Villini. La doctora Claralí nos va a tratar la contraparte del tema que la doctora Villa abordó. Ella va a hablar ahora de las señales en el laboratorio que nos indican cuando un paciente tiene la enfermedad activa. Bienvenida, doctora Claralí. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Gracias siempre a Fundey y a la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de la Zona Norte por la invitación a colaborar. Realmente para nosotros es un gusto y un deber luchar contra lo que es la enfermedad inflamatoria, ya que trabajamos con ella. Entonces, a mí me toca un tema que considero bastante interesante por el hecho de que vamos a hablar sobre lo que son las señales de actividad desde el punto de vista de laboratorios. Como esto está dirigido a pacientes, yo voy a tratar de ser lo más clara y sencilla posible para hacerme entender de qué buscamos aquí. Este es un paciente, se llama Juan Carlos, él tiene enfermedad de Crohn, es un paciente del Hospital Padre Villini y aunque esto es una broma y es un paciente muy cooperador en el sentido de la fotografía y es para llamar la atención, es una pregunta de que nos hacen con frecuencia y de que todos los pacientes se preguntan, ¿en serio, doctor, usted me va a mandar a hacer más análisis? El interés de mi presentación es que ustedes conozcan por qué necesitamos estos análisis y qué traduce cada uno de ellos. El título es ¿qué son los exámenes paraclínicos? Aquellos exámenes paraclínicos son los estudios que ayudan al médico a llegar a un diagnóstico, a elegir un tratamiento y a continuar con el tratamiento dependiendo de la condición que nos reflejen estos exámenes. Como dijo la doctora Keila Villa, que fue la que me antecedió, la clínica es fundamental. En enfermedad inflamatoria no hay una sola cosa que nos ayude. Nosotros tenemos que basarnos en lo que son la clínica del paciente, como ella describió muy bien lo que sería un brote o una recaída, los exámenes paraclínicos, que son lo que nos vamos a centrar aquí,
qué es lo que significa laboratorio, qué pedimos cuando estamos sospechando actividad en un paciente, y vamos a tocar brevemente sobre lo que son estudios endoscópicos e imágenes, todos con un mismo objetivo, lograr que el paciente tenga la mayor estabilidad posible. ¿Cuáles son estos análisis? Todo el que tiene aquí enfermedad inflamatoria sabe lo que le pedimos. Ahora vamos a decir por qué. Se pueden dividir en marcadores de inflamación, que como lo dicen, inflamación significa que puede ser inflamación de cualquier área, asimismo como del intestino puede ser inflamación de otros sitios. Los biomarcadores y otros que puede ser que no sean tan específicos, pero que a los médicos nos ponen una señal de alarma que nos dicen, ok, aquí está pasando algo. Entonces, sobre los marcadores de inflamación tenemos la velocidad de eritrosedimentación, esa que se le manda a hacer con el hemograma y que pone hemograma y eritrosedimentación. Eso es casi fijo que lo ponemos así. La eritrosedimentación es la caída del glóbulo rojo. Ese tubo de ensayo que le puse en esa imagen es para que vean cómo el glóbulo rojo va cayendo. Y esto puede traducirse en cualquier enfermedad inflamatoria. Esto no es exclusivo de una inflamación solamente de intestino. Puede ser una inflamación de rodilla, por lo que no es un examen que solamente se le hace a los pacientes con inflamación. Hay algunos factores que tenemos que tomar en cuenta, como los medicamentos, como la anemia, como enfermedades del hígado, como enfermedades del glóbulo rojo, que pueden alterar estos valores y asimismo tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de analizarlo. La proteína C reactiva o la famosa PCR. Ahora, con el asunto de la pandemia, muchos pacientes se han dado cuenta de que nosotros le mandábamos a hacer PCR y no es la misma PCR, miren que se lo señalé ahí, que es la que se hace con el COVID. La del COVID es reacción en cadena polimerasa y ya ustedes saben que eso no tiene nada que ver con lo que es COVID y enfermedad inflamatoria intestinal. El PCR es más específico entre lo que se eleva, porque es mucho más rápida, tiene una vida media más corta. Al tener una vida media más corta, detecta rápido la inflamación en el caso de un paciente que tiene una recaída. Tampoco es exclusivo, puede ser de otro proceso inflamatorio o de otro proceso infeccioso, no solamente de enfermedad inflamatoria, pero su validez radica en el hecho de que esta no se altera con medicamentos, pero además de eso, la rapidez que sube con la inflamación. Yo las comparé, la PCR y la eritrosedimentación, con que la PCR tiene un pico como esta montaña de la izquierda. Así, de mi izquierda, tiene un pico alto y entonces baja rápidamente. La eritrosedimentación hace como si fuera una meseta, dura semanas en ocasiones para normalizarse. Entonces, en este caso, nosotros no podemos tomar una eritrosedimentación para ver si el paciente está mejorando rápidamente del cuadro. Si la PCR, igualmente como sube, como tiene una vida media de 19 horas, baja. Por eso mandamos a hacer PCR y eritrosedimentación. Menos específicos podemos tener la ferritina, que también es considerado un reactante de fase aguda, como mencionó la doctora Ramírez. El coprológico, que es sangre oculta, que no necesariamente tiene que decir que es que un paciente está en actividad, pero cuando un paciente tiene está por ejemplo en remisión y comienza a presentar sangre oculta, generalmente el clínico tiene que decir, ¿qué está pasando aquí? La trombocitosis, que también puede ser una trombocitosis por lo que mencionó la doctora de anemia, es un reactante de fase aguda. Es muy importante también tener las plaquetas aumentadas, que es lo que significa trombocitosis, o sea, tener las plaquetas, muchas plaquetas en la sangre, porque además este puede tener un efecto que, como saben los pacientes con colitis ulcerativa, puede darse a formar trombos. Por esto, una de las cosas que nosotros chequeamos en el hemograma, además de la anemia, como señaló la doctora, además de los glóbulos blancos, son las plaquetas. Las plaquetas por encima de cierto número, cuando tiene trombocitosis, nosotros tenemos que pensar que esto es por la anemia, o si no tiene anemia el paciente, esto es por inflamación. Son marcadores inespecíficos. Todo el mundo conoce esta salsa, se llama la famosa, pero yo creo que todo el que tiene enfermedad inflamatoria sabe que la famosa calprotectina es un análisis que le mandamos a hacer con frecuencia y que por asunto de costos, todo el mundo dice, ¿otra vez la calprotectina? Sí.
La calprotectina es más específica que los serológicos, son biomarcadores fecales. Los serológicos me refiero a los de sangre. Esta es una prueba que se hace en la materia fecal. ¿Pero qué es la calprotectina? La calprotectina es una proteína que unida al calcio y al zinc se encuentra en el citoplasma de algunos glóbulos blancos, o sea, en la célula de algunos glóbulos blancos. Al ser muy resistente, esta puede pasar por la materia fecal y no se degrada. Y se encuentra en la materia fecal. No es invasiva, es una prueba que se puede hacer rápidamente y esa tiene la ventaja de que se puede hacer las veces que sea necesario. Una de las recomendaciones que le damos a los pacientes es que no se puede hacer en el momento que usted se va a hacer un estudio colonoscópico o 3 días después de hacerse una colonoscopia. La lactoferrina es una prueba, vamos a decir, primita o hermanita de la calprotectina, pero que casi no tiene salida comercial actualmente. También es una proteína y también tendría su valor. No es necesario hacer calprotectina y lactoferrina. Con que se haga la calprotectina, está bien. Como mencioné, la calprotectina tiene la ventaja de que no es invasiva, o sea, no es como hacer un estudio endoscópico, es duradera, es resistente, detecta actividad inflamatoria, pero también se puede utilizar en aquellos pacientes que están en remisión y que nosotros lo que queremos es verificar si continúan en remisión. Y en cualquier recaída nos podría dar una voz de alarma de que esto se está aumentando. También es un marcador que nos diría cómo está el paciente en caso de ser operado. Existen otros marcadores que están en investigación, pero esto hasta ahora no han superado la calprotectina y por eso no lo vamos a mencionar. Aunque estos no son marcadores que sirven para actividad, como son estos marcadores hepáticos, la doctora Keila Villa mencionó muy bien que la enfermedad inflamatoria, o sea, el Crohn y la colitis, no son solamente enfermedades del intestino. Estas tienen su repercusión en otros órganos. Y una de las cosas que siempre mandamos a hacer como chequeo son los marcadores de hígado. ¿Qué quiere decir esto? Las pruebas hepáticas, que son la TGO y la TGP, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la GGTP, el colesterol, porque en caso de que un paciente tenga una agudeza, por ejemplo, o para control de su tratamiento también, pero que tenga una agudeza de una enfermedad que puede presentarse en enfermedad inflamatoria que se llama colangitis esclerosante, estos marcadores se activarían. Entonces, por eso el interés de que cuando mandamos a hacer las analíticas completas, también mandamos a hacer marcadores hepáticos. A diferencia de la albúmina, que no la podemos tomar como que es un marcador de crisis o un marcador de recaída, pero sí un marcador de severidad. Y esto es porque la albúmina es una proteína que dura mucho tiempo, o sea, su vida media son 20 días. Esto quiere decir que para que comience a disminuir, el paciente ya debe tener un proceso crónico. Recordemos que estas son enfermedades crónicas, pero que esta solamente va a disminuir cuando el paciente ya tenga un tiempo viviendo la recaída. Sí nos daría una idea sobre lo que es el factor severidad y sobre lo que es el factor nutricional, como mencionó la hematóloga. Solamente por mencionarlo, voy a mencionar lo que sería la actividad endoscópica, o sea, imágenes. Todo, como dije al principio, esto es clínica, laboratorios y estudios colonoscópicos. La endoscopía, la colonoscopía, la enteroscopía, las imágenes, ya sea enterotomografía, enterorresonancia, cápsula o tránsito intestinal, son estudios que necesitamos cuando estamos valorando a un paciente si tiene actividad o no. Por ejemplo, estas son unas imágenes que realmente para fines de identificar un poco, yo les puedo decir de que, por ejemplo, una úlcera que esté en etapa inicial, como por ejemplo vamos a decir la A, solamente sería inflamación, pero si estamos en la B, ya sería una úlcera de que está un poquito más avanzada. Lo que nos fijamos en endoscopía siempre es la extensión
dónde está la enfermedad, cuál es la localización y cuál es el grado de inflamación. Eso los endoscopistas, los gastroenterólogos o los que hacemos estudios, lo vamos a definir por muchos scores, muchas tablas diferentes que hay y que ustedes pueden encontrarla, que cuando se le hace su estudio colonoscópico van a encontrar si es un Mayo 3 y entonces cuando mejoró, fuimos a Mayo 0. Dependiendo de lo que se encuentre, el endoscopista lo describirá. Solo le menciono esto para que tengan idea a nivel de endoscopía de cuándo se mejora un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y cómo esto también es un factor de valorar actividad. Recordar que no hay un examen único para determinar actividad en enfermedad inflamatoria intestinal. Esto quiere decir que simplemente con una calprotectina yo no puedo decir usted está activo, yo necesito relacionarlo con síntomas y relacionarlo con cómo está su actividad endoscópica, que las pruebas no deben compararse entre diferentes pacientes. Esto es mucho porque cada paciente se le toma un análisis basal en el sentido de que cuando usted comience su enfermedad, la calprotectina va a estar en tal valor y yo no puedo compararme con otro paciente en el sentido de que tengo 50 y usted tiene 250. No, la comparación se hace entre un mismo paciente. Esta condición no es exclusiva del tracto intestinal y se debe de tener pendiente de que deben investigarse otros órganos adicionales y que no hay un intervalo preciso para indicar los exámenes paraclínicos. Esto puede ser que podemos hacer análisis cada 6 meses en un individuo que esté prácticamente controlado, como puede ser mínimo 3 meses. Eso depende de la individualidad de cada paciente, como se ha hecho hasta ahora, y depende de cada. Esta imagen yo la vi en el día de ayer y es un recién nacido que su mamá tuvo que someterse a un tratamiento de fertilización. Está alrededor de 1.600 inyecciones, ella calculó. Duró 4 años para poder tener su bebé. Entonces yo lo quise proyectar de esta manera. Ella tenía el objetivo de ser madre y tuvo que tener 1.600 inyecciones para eso. Yo creo que aunque a veces el objetivo de aquí todo el mundo es lograr la remisión, a veces el camino puede ser un poco difícil, pero si no nos perdemos en buscar el resultado y sabemos qué es lo que queremos, qué es el objetivo, a veces esas pullitas pueden ser hasta adorno. Entonces, muchas gracias por su atención y quedo a la orden de preguntas. Muchas gracias, la doctora Clara Belmonte. La verdad que, como ella dijo desde el principio, es un tema muy interesante. No tanto porque los pacientes siempre preguntan, que es verdad, que por qué me tengo que hacer tanta analítica, sino porque ahora los pacientes, si pusieron mucha atención, pues pueden saber qué significa esta analítica, qué tan importantes son los marcadores y por qué lo mandamos a hacer con esa frecuencia. Bueno, ahora vamos a pasar con la doctora Yudel Cabreu. Ella es gastroenteróloga, pasada presidente de la filial Santiago de Sodogastro, labora en la clínica Corominas, unidad de la enfermedad inflamatoria del Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Vamos a pasar con la doctora Yudel Cabreu con el tema importancia de la vitamina D en los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Muy buenas noches a todos los pacientes y colegas que nos acompañan virtualmente. Darle las gracias anticipadas al laboratorio Mayen por el patrocinio y a la doctora Liliana Jiménez por extenderme la invitación a participar en este evento tan importante informativo para nuestros pacientes. Y en los últimos minutos que tendremos de esta actividad, le abordaré el tema de importancia de la vitamina D en los pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Muy bien, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que ustedes padecen, se puede dividir en 3 entidades diferentes. Una de ellas es la enfermedad de Crohn, otra es la colitis ulcerosa y la última es la colitis inclasificable. Se oyen diferentes nombres, pero sin embargo comparten muchas situaciones en común, como cuáles se caracterizan por una enfermedad crónica recidivante, una inflamación. Intervienen múltiples factores, no hay uno solo que se involucren para causar esa enfermedad y dentro de ellos pueden estar involucrados lo que es el factor ambiental, la microbiota, la genética y la inmunidad. Las mismas tienen una etiología parcialmente desconocida. ¿Y qué ocurre en ellas? Lo que es un desequilibrio entre el sistema inmune y la microbiota. Y se va a presentar
en todo paciente que tenga ya una predisposición genética, y lo que ocurre es, al final, una respuesta inmune descontrolada. Pues bien, el protagonista principal, como ustedes saben, de la enfermedad inflamatoria intestinal es nuestro sistema inmune. Y vemos aquí que nosotros tenemos unas células importantes en la respuesta inmune innata, como vemos aquí, los neutrófilos, las células dendríticas y los macrófagos, y también otras células también imprescindibles, como es las células B, las células T, el factor de necrosis tumoral, que están incluidos en lo que es la respuesta adaptativa. Y de esa manera, nuestro sistema inmune responde. Entonces, en un paciente que está genéticamente susceptible, que puede tener una flora intestinal alterada o simplemente un detonante ambiental, como es el consumo de tabaco, entonces va a activar lo que es el sistema inmune. Y ahí van de una vez a salir a la circulación lo que son estas células sumamente importantes, que son las que nos van a proteger, como las células presentadoras de antígenos, los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos y los eosinófilos. Pero a su vez, con ese detonante que hubo anteriormente, se van a activar lo que son muchas células que en este caso van a ser proinflamatorias, o sea, que van a perpetuar la inflamación, como son las citoquinas, los anticuerpos, el factor de crecimiento, los oxidantes y las enzimas proteolíticas. Y finalmente lo que va a ocurrir entonces es la inflamación a nivel intestinal. Entonces, como vemos aquí en esta última imagen, aquel agente agresor que se encuentra en la luz del intestino, pues va a penetrar a través de las células del intestino y de una vez se van a activar esas células del sistema inmune, como es el factor de necrosis tumoral alfa, que ya muchos de ustedes lo conocen, porque justamente hay una medicina destinada para frenar esa citoquina o esa célula y así no se perpetúa la inflamación, que son los anti-TNF, que muchos de ustedes utilizan, como es el adalimumab, el infliximab o Remicade y el golimumab. Y también están aquí involucradas otras citoquinas también participativas, como es la interleuquina 12, la interleuquina 23, que muchos pacientes de ustedes usan un medicamento que se llama Stelara o ustekinumab, que va directamente destinado a frenar esas citoquinas para que no ocurra inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos aquí, en un intestino que realmente está en actividad, como ya han explicado las colegas anteriores, pues algo muy importante, y es que no va a haber absorción o va a impedir absorción de lo que es una vitamina muy importante, que quizá en la actualidad no conocen la verdadera importancia que tiene, ni se la dan, pero más sin embargo, para ustedes sí realmente tiene mucho valor. Entonces, ¿qué es la vitamina D? Que tanto se ha escuchado últimamente. Pues ella no es más que una prohormona, que junto a otras dos hormonas, que es la paratiroide y la calcitonina, van a regular lo que es el metabolismo de estos minerales, como es el calcio y el fósforo. Entonces, ¿cómo ocurre ese metabolismo de esa vitamina o ese procesamiento de la vitamina? Lo primero y lo más importante en saber es de dónde nosotros vamos a obtener, o ustedes como pacientes, lo que es la vitamina D. Pues el 85% va a ser obtenido de lo que es los rayos ultravioleta del sol, a través de este precursor, que es el 7-dehidroxicolesterol de la piel. Aproximadamente un 85%, y esa es la que se va a llamar la vitamina D3 o colecalciferol. El otro porcentaje, aproximadamente más de un 15 a 20%, lo vamos a obtener a través de la ingesta de alimentos o suplementos, que esto, luego de ser absorbido en el intestino delgado, van a pasar a este órgano importante que más adelante le voy a comentar. Antes que eso, señalar cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener o donde ustedes van a obtener lo que es la vitamina D. Está en lo que es la leche, los huevos, el hígado, los pescados grasos, las ostras y la mantequilla. Entonces, luego de que ya por esas dos vías, tanto la ingesta oral como la exposición al sol, pues va a llegar directamente a absorberse a nivel de lo que es el duodeno. ¿Qué pasa en este caso? Que ustedes saben, como le explicaron anteriormente, que su enfermedad, sobre todo la de Crohn, afecta lo que es el intestino delgado y puede también afectar lo que es el colon. Entonces, por eso la deficiencia se ve más frecuentemente en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, ya que se ve interferida lo que es la absorción por la misma inflamación que presentan estos pacientes.
Luego de esa absorción que se hace a nivel de esa parte del tubo digestivo, pues va a pasar directamente al torrente sanguíneo y de aquí a ese órgano tan importante que es el hígado para reprocesarse y luego pasa al riñón. Entonces, esta ingestión, esa absorción va a colaborar en lo que es la absorción del calcio y el fósforo y va a intervenir también lo que es la mineralización ósea. Vemos aquí también que a través de lo que es los alimentos se obtiene la vitamina D2. Y finalmente ya, luego de haber pasado por el hígado, la circulación y el riñón, entonces se va a eliminar a través de la bilis y escasamente a través de la orina. Entonces, ¿cuáles son las fuentes y las dosis de vitamina D? Pues como ya le dije anteriormente, la exposición al sol, el cual se recomienda que deben de exponerse por lo menos de 5 a 30 minutos en las siguientes partes del cuerpo, las manos, antebrazos y cara. La otra fuente es a través de los alimentos que ya mencioné y de los suplementos de vitamina D, y la dosis recomendada diaria es de 600 unidades por día. Entonces, ¿cuáles son esos efectos fisiológicos? ¿Por qué ustedes deben de ingerir la vitamina D? Pues bien, se ha visto que esta favorece lo que es el aumento de la absorción del calcio y del fósforo a nivel intestinal, que también participa en lo que es la movilización del calcio y el fósforo inorgánico del hueso. O sea, ella va a participar en lo que es la regulación de la salud ósea y también va a colaborar en que después que ese calcio y el fósforo se absorbió a nivel del duodeno y con la vitamina D, se reabsorba de nuevo a nivel de lo que es del riñón. Entonces, existen múltiples causas de deficiencia de vitamina D, que es realmente una de las partes que ustedes deben de conocer. ¿Cuándo vamos a deficiencia? Cuando hay una síntesis insuficiente por falta de exposición al sol, cuando hay una síntesis insuficiente por una edad avanzada, cuando el aporte es insuficiente, o sea, no se ingiere la cantidad adecuada, resaltar que solamente se absorbe aproximadamente un 50% de la ingerida, o hay ciertas dificultades en la absorción, como es el caso cuando hay inflamación intestinal. También cuando hay un aumento en el metabolismo degradativo y cuando hay un incremento de los requerimientos nutricionales, como se presenta en aquellos pacientes de edad avanzada, las pacientes embarazadas y los niños. Y también otra causa de deficiencia es el aumento en las pérdidas. Entonces, se va a graduar el déficit de vitamina D que presenten ustedes a nivel de laboratorio y se considera un valor deseable o normal, aquel valor que nos dé por un rango de mayor de 40. Se considera deficiencia cuando tiene menos de 20, insuficiencia menos de 15 y una deficiencia grave menos de 5. O sea que ya ustedes cuando obtengan ese resultado en el papel ya se van a dar cuenta de que realmente en qué valor ustedes encajan. Pero también hay que tomar en cuenta otra cosa, otro detalle importante, y es que además de los beneficios también puede provocar toxicidad. ¿Y cuándo se observa toxicidad? Cuando sobre todo hay una ingesta inadecuada, o sea, abundante de lo que es la vitamina D, y va a ocurrir un aumento del calcio en la sangre y la orina que se va a depositar en nuestro organismo. Puede también presentar al paciente lo que es falta de apetito, náuseas y vómitos. También se puede quejar de sed, debilidad muscular, dolores articulares, fatiga, aumento en la frecuencia de las veces que va al baño, que se denomina poliuria, y también puede presentar dolor de cabeza. O sea que son síntomas también que además de que cuando hace falta la vitamina D, cuando hay deficiencia, que el paciente puede presentar fatiga, cansancio, también existen otros signos, síntomas que nos van a decir que estamos ante un paciente que tiene toxicidad por la vitamina D. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa vitamina en ustedes como pacientes que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal? Pues ya han visto que estas tienen propiedades metabólicas, o sea que participan en lo que es la reabsorción ósea y remodelación de los huesos. También tiene un efecto, y de lo más importante ahora mismo, que es el efecto inmunomodulador. O sea que va a intervenir en lo que es la proliferación y diferenciación de esas células que le mostré anteriormente en las imágenes, y también va a participar en lo que es el microbioma intestinal. También va a participar en lo que es la modulación de las cascadas proinflamatorias, o sea, frenar esas células inflamatorias, y también con esto va a favorecer lo que es la integridad del epitelio, del tubo digestivo, de la función de barrera inmunológica innata y en el desarrollo y función de esas células tan importantes como son las T.
Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hay deficiencia? ¿En qué se relaciona esa deficiencia con su enfermedad? Pues bien, se ha visto que está relacionada con la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, que esta deficiencia va a afectar las funciones de la inmunidad que ya le presenté anteriormente, que esa deficiencia se va a asociar con la gravedad y la actividad de la enfermedad, como ya mencionó la doctora Keila Villa y también la doctora Ramírez en las conferencias anteriores, y que puede afectar negativamente la eficacia del tratamiento. O sea, que ustedes tener un valor insuficiente o deficiente en el momento en que se le va a instaurar un tratamiento, esto puede afectar de manera negativa. También se ha observado que aquellos pacientes que tienen deficiencia importante de vitamina D, existe el riesgo de recaídas más frecuentes, de recurrencia después de la enfermedad, después de ser operado, disminución de las probabilidades de que el paciente llegue a una remisión o desaparición de los síntomas. También la deficiencia va a influir en una pobre respuesta a los anti-TNF y que va a haber un aumento en el riesgo de la inflamación de la enfermedad, y también va a haber más aumento de esos biomarcadores proinflamatorios que mencionó la doctora Clara Lee. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que ustedes ingieran o de que usen suplementos de vitamina D o que nosotros le indiquemos? Bien, se ha visto que son eficaces para corregir los niveles de vitamina D y que se va a asociar sobre todo con lo que ustedes quieren, que es estar bien, una mejoría en las puntuaciones de esas escalas que mencionó Clara Lee, que se refieren a la actividad clínica y a la bioquímica de la enfermedad. De igual manera, se ha visto que reduce lo que es la actividad de la enfermedad por la vía de lo que es el factor de necrosis tumoral. También va a aumentar lo que es la riqueza bacteriana y la diversidad de la misma a favor de la microbiota. Y sobre todo, va a tener un papel terapéutico en la salud ósea. En este estudio se observó que los beneficios de la vitamina D pueden influir en la respuesta inicial a la medicación anti-TNF, que su uso asociado con esto va a mejorar lo que es la respuesta clínica y de laboratorio, sobre todo en esos pacientes que tienen enfermedad de Crohn, que como ya le explicamos, afecta principalmente el lugar donde esta vitamina se absorbe, que la actividad de la enfermedad de Crohn se observó que se redujo aproximadamente, considerablemente en aquellos pacientes cuando tenían el valor por encima de 30, y que niveles superiores a 30 pueden proporcionar tasas más altas de remisión en los pacientes con enfermedad de Crohn. También en este otro estudio se observó que redujo el riesgo de cirugía relacionada con la enfermedad, que es importante determinar esos valores de vitamina D antes de iniciar el tratamiento, independientemente de cuál tratamiento sea, porque además de que nos va a predecir si el paciente está en actividad o no, también va a ser un colaborador para decirnos a nosotros si realmente el paciente posterior al tratamiento y cuando le hagamos los controles de vitamina D ha bajado el grado de actividad, y sobre todo que también va a colaborar en que funcionen mejor dichos medicamentos. Con niveles normales al inicio del tratamiento con anti-TNF, se ha visto mayor probabilidad de alcanzar la remisión en 3 meses, en comparación con aquellos pacientes con baja concentración de vitamina D. Y en la colitis ulcerosa también se observó reducción de la gravedad. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros a ustedes como paciente? Que se debe corregir y mantener los niveles adecuados de la vitamina D. Que antes de suplementar, nosotros debemos de considerar en qué grado de actividad está su enfermedad, cuál es el grado de déficit, o sea, hacerle los análisis de laboratorio, y si el paciente está o no en una etapa de mala absorción. Entonces, se recomienda en todo paciente, cuando obtengamos un resultado, administrar una dosis en bolo inicial más alta, o sea, a todos ustedes cuando nos llegan a nosotros con un resultado de laboratorio, pues se le va a calcular realmente cuál es su déficit en base a una fórmula que se la pueden preguntar a sus médicos de cabecera. En ese momento se le da un bolo inicial, o sea, ustedes han escuchado que se le indica un vial de vitamina D, o sea, una ampollita bebible de 50,000 unidades, de 100,000 unidades, y hay otras perlas que tienen diferentes valores de 1,000, de 5,000, de 10,000 y hasta de 50,000 unidades. Entonces, un médico, según la fórmula, va a calcular qué dosis le corresponde y le dará un bolo más alto al inicio. Y ya de manera continua se le dará una dosis más disminuida que pueden ir en los grados que ya le mencioné.
y se recomienda que dichos valores deben de medirse por lo menos una vez al año, sobre todo en la época de invierno, realmente porque no está expuesto al sol y así sabemos la reserva real que tenga de vitamina D, y durante la exacerbación de la enfermedad se considera que por lo menos se realice cada 3 a 4 meses. Este es un punto que es el último y no deja de ser importante. Dentro de los medicamentos que nosotros regularmente le aplicamos a ustedes están los esteroides, que está meticoten, prednisona, por mencionar nombre, los cuales se utilizan cuando ustedes realmente tienen un grado de actividad, cuando están en brote, para frenar ese brote, o sea, para en una etapa aguda de la enfermedad, pero no para dejarse un tratamiento definitivo ni crónico como sería el caso de los biológicos. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta cuando se están suministrando o cuando ustedes están ingiriendo estos esteroides? Lo que es el calcio y la vitamina D. Entonces, los esteroides a largo plazo van a provocar lo que es pérdida de la masa ósea. Y esto va a estar muy en relación en cuanto a la dosis de esteroide que se consuma y al tiempo que el paciente lo está usando. Por eso se recomienda la menor dosis posible y el menor tiempo posible, o sea, por debajo de 3 meses. Quiero que le quede eso claro, que no deben de perpetuar el uso crónico de los esteroides por sus efectos secundarios y porque no están indicados para usarlo siempre los esteroides, a menos que no tengan una crisis. También se ha visto que el uso crónico de esteroides va a colaborar a una disminución de la absorción del calcio y el fosfato, provocando que una disminución del calcio que se llama hipocalcemia y a provocar lo que es una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo secundario al uso de los mismos. También se ha visto que estos inhiben la secreción de hormonas sexuales y va a provocar lo que es una miopatía o una enfermedad a nivel del músculo con un incremento de lo que es el riesgo de caídas. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros a ustedes como pacientes? Que se utilicen la dosis más baja posible. Claro, eso lo va a determinar el médico, no lo determinan ustedes, porque si necesitan para una crisis 60 miligramos, 40 miligramos, nosotros tomaremos las consideraciones. Pero por su cuenta no pueden decir, hoy me duele la barriga, yo voy a comprar 20 miligramos de prednisona y me la voy a tomar. O sea, solo usarlo cuando están en crisis por nuestra indicación. Como ya le dije, usarlo por un periodo corto. Deben también de tener una dieta rica en calcio con los alimentos que vieron anteriormente y que se debe dar suplemento. Ustedes deben ingerir suplemento de calcio a una dosis de 500 a 1000 miligramos por día. Y sobre todo acompañado de lo que es la vitamina D, que es la protagonista de mi conferencia, a una dosis de 80 a 1000 unidades por día, la cual va a colaborar como una acción preventiva sobre lo que es la pérdida ósea. Y para finalizar, le quiero mostrar esta frase, muy atinada para ustedes, que dice, para vencer una enfermedad, el primer medicamento es una actitud positiva y el enfermo es el encargado de administrarla. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Yudel Cabreu, que desde Santiago, a través de esta tecnología, nos podemos contactar y hemos podido llevar a cabo todas estas conferencias. Este es un tema de actualidad y con mucha relevancia, sobre todo en estos momentos, como comentaba la doctora Yudel Cabreu. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nos preguntaban en YouTube que si la conferencia se va a hacer grabada y efectivamente va a estar grabada y disponible en la plataforma de YouTube. Importante que ha habido más de 150 personas conectadas en esta plataforma y más de 130 en la plataforma de Zoom. Muchísimas gracias por el interés en estos temas. De inmediato vamos a iniciar con algunas preguntas. Es decir, que hay muchos comentarios de felicitaciones, hay muchas personas conectadas desde el Cibao, desde el Valle de Mao, desde el sur, la provincia de San Juan. Y vamos a empezar con la primera pregunta que van a estar dirigidas a la doctora Diana Ramírez, ya que tienen que ver con la parte de hematología. Pregunta Beatriz, había una pregunta por acá, de Beatriz que dice, ¿qué opinan del consumo de alimentos? Bueno, esta más bien en general, esa podría ser luego, vamos a dirigirle una de hematología a la doctora Diana, que es de Altagracia Núñez. Dice, soy paciente de Crohn, hay días que amanezco un poco baja de ánimo, cansancio, decaimiento,
deshidratación. ¿Estos síntomas pueden deberse a falta de vitaminas? ¿Me escuchan, verdad? Sí, muy bien. Sí. Ok. Realmente, en cuanto a los síntomas que ella describe, la señora Altagracia, puede haber varios factores involucrados, porque pudieran ser bien señales de la misma actividad de enfermedad, pero también pudiera haber un reflejo a la par de alguna deficiencia de vitamina. Entonces, siempre cuando hay ese tipo de sintomatología, es bueno con una analítica simple, por ejemplo, con un hemograma, vemos si hay anemia, vemos cómo está el BCM, HCM, cómo están los blancos y plaquetas, y si vemos que hay disminución del nivel de hemoglobina, podemos atribuirlo a la deficiencia de hierro o la vitamina en sí que pudiera estar deficiente. Si tenemos los parámetros del hemograma completo normales, probablemente son secundarios a la misma actividad de la enfermedad. Pero generalmente cuando hay enfermedad activa tiende a haber una ligerita anemia, o sea que pudieran ser ambos factores. Excelente, muchísimas gracias, Diana. Hay otra pregunta también para ti, que esta sí es de Beatriz, que dice, ¿cuál multivitamínico recomiendan en un paciente con colitis ulcerosa? Bueno, en la colitis, como mencionábamos más adelante, la deficiencia que ocurre con mayor frecuencia, siempre y cuando no sea un paciente que tenga colostomía o cualquier procedimiento quirúrgico de intervención, pero generalmente la deficiencia que ocurre es por hierro, pero dependiendo si el paciente tiene diarreas profusas, que a veces son diarreas más de 8 deposiciones acuosas durante 24 horas, generalmente pues pudiera usar, aunque no hay conflicto de interés, el Centrum Silver, que viene con una concentración de hierro elemental adecuado. No tiene la concentración óptima, que serían 50-60 miligramos, pero viene con una concentración de al menos de 30 y tiene el resto de las vitaminas que pudieran tener deficiente. Tiene zinc en baja proporción, tiene selenio, tiene cobre, tiene vitamina B12, tiene vitamina B1. O sea que es un suplemento, como le digo, sin ningún tipo de conflicto de interés, que pudiera ser utilizado tanto como por Crohn como por colitis, pero bueno, siempre hacer la salvedad de la variedad Silver, que es un poquito más fortificado en hierro, porque la colitis tiende a tener mayor deficiencia de hierro que la enfermedad de Crohn. Muy bien, excelente. Vamos a pasar al doctor Howard, que tiene algunas preguntas para nuestras panelistas. Tenemos, Adelante, Howard. sí, tenemos unas preguntas para la doctora Villa en este caso. Preguntan de forma anónima, ¿puedo presentar cansancio, fatiga, falta de ánimo y otros síntomas sin estar en brote? No precisamente, porque como hemos aludido, muchos de estos se deben justo como a brotes leves. Recuerden que no todo el tiempo quizás ustedes van a tener un aumento de posesiones o de sangre. Podría ser leve porque de manera indirecta traduce que hay un déficit por una absorción inadecuada por la inflamación que ha tenido. Ahora bien, como bien han dicho, tanto la doctora Abreu, la doctora Ramírez y esto, que los déficits a la cronicidad pues muchas veces se van a manifestar y en ocasiones una actividad leve podría simplemente traducirse como cansancio, fatiga, no necesito, o sea, no quiero hacer nada y así. O sea, que de manera indirecta siempre hay algo de actividad manifestando eso. Otra pregunta que hacen por la plataforma de Zoom es, ¿cuál es el pronóstico de un paciente diagnosticado con enfermedad de Crohn antes de los 25 años? Imagino que pregunta sobre el pronóstico de evolución. Excelente pregunta, sí. Es importante, como se decía en un principio, de nosotros delimitar desde el inicio la extensión de la enfermedad y la severidad. Por lo regular, un paciente antes de los 25 años pues cae, ¿verdad?, en la categoría de paciente de alto riesgo. Entonces, si usted es diagnosticado y manejado desde un inicio con una terapia que frene esa inflamación, que frene la progresión de la enfermedad, pues podríamos decir que su vida va a evolucionar pues adecuadamente regular como la población general, entendiendo siempre que es a veces una de las vicisitudes que tenemos con pacientes diagnosticados jóvenes que no aceptan en el momento esta condición
y por lo tanto el costarle aceptarlo, el entender la enfermedad, muchas veces no lo lleva a un control desde su inicio y por lo tanto esto lleva como consecuencia a una progresión agresiva porque es uno de los factores. O sea, un paciente joven, si es una extensión importante, si es una severidad en el momento, por lo regular va con consecuencias o secuelas peores y quizás frenar la calidad de mi vida, no le puedo decir, bueno, vas a morir más joven que otro, no, eso no, sino que frena o limita tu calidad de vida y quizás llevar en una enfermedad incontrolada a que puedas padecer de otras comorbilidades. En esos casos, muchas veces, progresión de la enfermedad hasta llegar a algo maligno. Excelente, gracias, doctora. Hay otra pregunta que hacen por la plataforma de YouTube. Dice, soy Amilcar Montero y sufro de colitis ulcerativa y me duelen mucho las piernas. ¿Esto es parte del brote o puede ser alguna otra condición? Bueno, ambas, porque decíamos que entre las manifestaciones extraintestinales, pues muchas veces es, una forma indirecta es artropatía asociada a actividad de la enfermedad. Pero recordar que esta enfermedad también podría tener propensa a insuficiencia vascular o formación de trombos, y si a veces ese dolor, pues debemos hacer un análisis o una evaluación, si es articular, si es simplemente de piernas, si hubo un cambio de coloración, si hubo disminución en los pulsos periféricos, porque también podría aumentar los riesgos de formar trombos a esos niveles y podría también haber dolor. O sea, que eso deberíamos como tal definirlo y si persisten o hay cambios asociados, definir si se debe a una manifestación articular o puramente de circulación, o sea, algo venoso. Bueno, muchas gracias, doctora Villa. Vamos a pasar con la doctora Ileana Jiménez con otras preguntas. Muy bien, muchas gracias. Recordemos que este evento está siendo llevado a cabo gracias al patrocinio de Laboratorios Doctores Mayén Guerra. Bien, hay unas preguntas que podrían estar en la parte de analíticas y laboratorios. Pregunta Beatriz también, que si ASCA y PANCA no son analíticas fidedignas para diagnóstico diferencial, que Clara Lee le podrías aportar en ese sentido. Sabemos que son pruebas que realmente son genéticas. El ASCA, exacto. Realmente ya tenemos otras pruebas. Ella utiliza la palabra fidedigna. Otras pruebas que pueden dar más, sí. Me escuchan bien, ¿verdad? Que nos pueden dar más lo que es un estudio diferencial entre lo que sería colitis ulcerativa y Crohn. Antes se utilizaba mucho, por ejemplo, para diferenciar una de otra, y estas pruebas realmente no son tan sensibles ni tan específicas para este tipo de patología. Actualmente tenemos lo que serían el reporte histológico o otras pruebas como la colonoscopía, los hallazgos que tenemos antes de, por ejemplo, utilizar ASCA y ANCA. Lo que no significa que necesariamente no podrían hacer, pero sí realmente no son consideradas como fidedignas para descartar o no una patología inflamatoria intestinal. Exacto. Exactamente, muchas gracias, Clara Lizy. Son marcadores autoinmunes que realmente lo usamos como soporte, pero efectivamente lo que hemos hablado hoy aquí en esta jornada, que es la clínica, esas manifestaciones específicas, esos datos sencillos de laboratorio como anemia, son los que nosotros más tomamos en cuenta. También preguntan cuándo hacer un procedimiento endoscópico después de un brote. Sí, eso va a depender mucho de qué significa brote, porque depende del grado de recaída que tenga el paciente. Como mencionó la doctora Villa, creo que ella mencionaba diferentes estadios en un paciente, y realmente un brote puede ser un paciente que tuvo, ¿me escuchan? En un momento, un aumento del episodio de diarreas, una anemia considerable, de que tuvo un sangrado si es una colitis ulcerativa. Si el momento de la colonoscopía o del estudio endoscópico va a depender de lo que nosotros vayamos a interpretar en el estudio. Si esto va a cambiar tratamiento o no. Si, por ejemplo, estamos frente a un paciente que tiene ya lo que se llama un megacolon tóxico, no debe hacerse un estudio endoscópico. Va a depender del grado de actividad que tenga el paciente y lo que va a significar hacer el estudio endoscópico. Si, por ejemplo, nos va a ayudar a orientarnos sobre el manejo, se podría hacer inmediatamente, se estabiliza el paciente desde el punto de vista de brote. Si es un paciente que nos estabiliza, también podría hacerse para buscar la
causa de por qué el paciente no sale del episodio de recaída. Excelente, muchas gracias. Howard, ¿tendrás algunas preguntas? Sí, para la doctora Abreu. Hay una pregunta aquí muy interesante que hacen y es, ¿la falta o aumento de vitamina D puede afectar el factor reumatoide y tener como consecuencia dolor articular? Con relación a si tiene interferencia con el factor reumatoide, eso no está totalmente definido, sabiendo que el factor reumatoide no es específico de una artritis reumatoidea ni de una enfermedad particular, porque puede estar elevado o incluso hasta negativo teniendo artritis reumatoidea. Lo que sí puede interferir es a nivel articular la deficiencia de vitamina D, o como ya le dije, interviene en la absorción del calcio y el fósforo. Entonces, teniendo esa deficiencia en esa absorción y reabsorción de calcio, se puede provocar en el paciente lo que es la osteopenia, o sea, la disminución de la masa ósea y consecuentemente de manera crónica, entonces la osteoporosis. Pero interferencia directamente con el factor reumatoide, no. Con afecciones a nivel articular a largo plazo por la deficiencia, sí. Pero más que la vitamina D se han involucrado en la osteopenia y la osteoporosis, lo que es el uso crónico de esteroides. Perfecto. Otra pregunta que tenemos para usted es, un paciente clínicamente estable, ¿cada cuánto debe medirse los niveles de vitaminas D? Como le mencioné, debe ser anual, por lo menos anual, en la época del invierno. O sea, el paciente dentro de los protocolos, como se le solicita una videocolonoscopía, se le solicitan otros exámenes de laboratorio, entonces se debe de incluir, no para diagnóstico, recuerden, sino para seguimiento, y más sobre todo si el paciente ha sido tratado anteriormente por vitamina D, con vitamina D, o si el paciente se va a tratar, o si va a usar concomitantemente otra medicina, como son los anti-TNF y también los esteroides, entonces el paciente debe de hacerse el control al año. Porque de igual manera, para evitar la toxicidad, debemos determinar en qué valor se encuentra el paciente en ese momento y si hay que bajar la dosis o dejarla por tiempo más prolongado. Pero, en resumidas cuentas, se debe hacer mínimo una vez al año. Y en el brote, como le dije, por lo menos de 3 a 4 meses. Excelente. Muchas gracias, doctora Abreu. Hay Sí. algunas preguntas abiertas en general. No sé si la doctora Liliana Jiménez quiere pasar a ellas. Howard, yo quiero bastantes comentar preguntas. algo. En una de las preguntas que usted ve ahí que me llama mucho la atención y quiero hacer un paréntesis aquí y lo mencioné ahorita. Decía una paciente que usa de manera crónica por más de un año 5 miligramos de prednisona. Me llama la atención sin intención de saber la razón y por qué tanto tiempo. Como le expliqué, son medicinas que regularmente se utilizan en los brotes por corto tiempo, no deben de pasar de 8 a 12 semanas. Es probable que quizás tenga alguna indicación que se sume a la enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser manifestaciones extraintestinales a nivel reumatológico, que sea la causa por la que se le hayan dejado más tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Como yo dije, hay que suplementar al paciente con calcio y vitamina D. O sea que les recomiendo que si no lo está usando, se acerque a su médico y de manera humilde y con todo el respeto, pues le comente y le diga que si puede usar y qué dosis de vitamina D y de calcio para evitar a largo plazo que va a ocurrir lo que es la osteopenia y la osteoporosis. Entonces va a haber el riesgo de fracturas en cualquier momento y para evitar eso, esas consecuencias a largo y a corto plazo, entiendo que debe de tomar en consideración el suplemento de calcio y vitamina D. Excelente. Muy bien, algunas preguntas, también quizás relacionado con la clínica, podría ser la doctora Villa que le dé respuesta. ¿Es normal estar estreñido al tener enfermedad de Crohn? Bueno, el estreñimiento per se va a depender mucho de cada paciente, o sea, la idiosincrasia. Y aunque parezca extraño, sí puede de hecho ser manifestación con estreñimiento la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo regular, siempre nos quedamos limitados a diarreas, dolores, por el tema de la inflamación que puede darse, pero muchos de estos trastornos, menos de un 10%, podrían ser manifiestos con alteraciones del patrón evacuatorio, dígase estreñimiento. Y pacientes que
por lo regular, previo a ser diagnosticado, ese era su patrón, una vez estén controlados de su enfermedad, podrían estar presentando estos cuadros, a menos que haya una estenosis ya con otras manifestaciones añadidas, que ahí sí podría justificar. Pero sí, podría usted tener Crohn y ser estreñido. O sea, Muy bien, muchas gracias. Hay muchas preguntas. Realmente este ha sido nuestro tercer evento durante la pandemia, que de manera online pues buscamos alternativas para precisamente responder a muchas de esas interrogantes de nuestros pacientes. Realmente estos temas están muy correlacionados, como habíamos dicho al principio. Anemia significa, desde el punto de vista de nosotros como gastroenterólogos, actividad, que el paciente está activo. A veces pedimos muchísimas pruebas para filiar esa anemia, como bien explicaba la doctora Diana Ramírez, y hablaba de hacer niveles de vitamina, como también decía la doctora Yudel Cabreo, medir la vitamina D. La doctora Clara Lía Almonte también hablaba de esos factores proinflamatorios, que son los que nos dan las señales para nosotros decir si pasamos un escalón más de cara al tratamiento de los pacientes. Yo creo que por tema de tiempo, no sé si nos podemos permitir alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de pasar a ya a la parte final. Decir que en la parte final tenemos algunas novedades que hemos ido logrando a través de lo que es la fundación de cara al Registro Nacional de Pacientes. Si algunos de los conferencistas tendrían algo que decir, les comento brevemente a todos, tanto médicos como pacientes, sobre todo a ustedes pacientes, que esta es una iniciativa de la Fundación Dominicana de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, dada el aumento de la cantidad de pacientes que está aumentando, no solamente en los países clásicamente afectados por estas enfermedades, que eran los países de Europa del Norte, ya en América Latina hay una alta incidencia. Y precisamente esto es un registro fácil, sencillo, que pueden hacer los mismos pacientes a nivel nacional. La idea de nosotros es tener datos demográficos, provincia de donde procede el paciente, características de la edad de inicio de la enfermedad, y este registro se va a llevar de manera confidencial, como dice en esa nota, y es un registro fácil de llenar a través de la página web fundei.org. Básicamente es incentivarlos a que participen en este registro, y de nosotros ya quedarían las palabras de agradecimiento. Veo que hay muchas notas de agradecimiento, muy contentos en general todos los participantes, y agradecerle por supuesto a nuestros panelistas. Sin ellos y sin su deseo desinteresado de participar, pues no lo hubiésemos podido llevar a cabo. La doctora Diana Ramírez, la doctora Keila Villa, la doctora Clara Lía Almonte, que siempre nos viene apoyando de hace varios años, la doctora Yudel Cabreu, que también desde Santiago pudo sumarse, el doctor Howard Vázquez, que me colaboró en la moderación, todavía está por ahí el doctor Sócrates Bautista, que por supuesto ha sido una de las personas que más ha fomentado este tipo de actividades para contribuir en la educación de los pacientes. Básicamente nuestro agradecimiento a lo que son los laboratorios Mayén Guerra. Sin ellos y su patrocinio a través de las diferentes marcas que vieron en las promociones, no podríamos llevar a cabo esta actividad. Se ha llevado gracias a todo su apoyo. Y por supuesto, el equipo de Travel Solution, que nos facilita todo este proceso tecnológico. Básicamente, nuestras palabras de agradecimiento y desearle buenas noches, y esperemos poder aprovechar estas vías para estar en contacto. Y es nuestro deseo. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. buenas noches y gracias. Buenas noches.